Hola Laura. Bueno, hoy tenemos a Stephen King. Ay, Guille, ¿en serio? Pero no tenía de color rojo, solo tenía una No jodas. naranjada. ¿Y qué dice el globo? Bienvenido a Derry. No hice nada. Yo juraba de que vos ibas a estar con impermeable amarillo. Tenía uno ¿En azul. serio? Uy, Santiago. Santiago Catano nos pregunta que si algún día hablaremos de Bukowski. Sí. A mí me encanta Bukowski, la verdad, es uno de mis escritores favoritos. Sería bien interesante hablar de él. Bueno, está bien. La verdad, algún día hablaremos de Bukowski. ¿Qué cuento? Hablaremos de Bukowski. Y hablaremos de toda esa literatura americana de William Burroughs, de los Beats, de todo eso, ¿no, Guille? Ujú. Hola, Susana, ¿cómo estás? Oye, Guille, ¿en serio? ¿Me ibas a asustar con un globo rojo? Sí, pero no me salió bien, no me salió bien la broma. Esperaba que sucediera de forma diferente. No, pero déjame. No, Bueno, lo más triste es que la verdad también te iba a hacer la misma broma poniéndote, te iba a decir de que había llegado un niño con impermeable amarillo diciéndote, oye Guille, alguien te dejó algo para acá y te decía un globo que decía, también flotarás. Pero bueno, sí, chévere, digamos también ahorita que la gente nos contara al final si se han asustado, ¿no? Si se han asustado con It, si se han asustado con la novela, si se han asustado con la película, si los asusta de igual forma. Es algo que siempre me causa curiosidad, ¿no? Porque a mí me parece que asustar en la literatura no es tan sencillo como parece. de acuerdo, de acuerdo. Oye, qué chévere comentar, ya empiezan a llegar y de verdad, realmente háganos todos sus comentarios sobre Stephen King, que la verdad, y especialmente la obra de It. Ah, bueno, Santiago dice que se pegó unos buenos sustos con It. Ok. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola Jenny. Hola Jenny. Estamos en modo Stephen King con It, la cosa, o eso, o sa, como dicen en francés. Eh, bueno, mientras vamos hablando, les cuento algo que encontré dentro de mi Checheres. Guille, quiero mostrarte esto. Ese fue mi primer Sí, libro cuando yo era niño. la casa Dejó de... embrujada, llaman, ¿no es cierto? Y mira, todavía tiene algunas partes. Mira, mira, mira. Ah, qué bueno tenerlo guardado Del todavía. putas. Es decir, claramente si alguien me pregunta a futuro en qué momento se me fritó la cabeza, Guille, claramente está cuando yo tenía 5 años. Estos rayones son, mira, de cada son unos niños que entran a una... Como en Hill House, como en la historia que hablábamos la semana pasada. ¿Qué te parece, Guille? No, está genial. Está del putas. ¿Cuánto valdrá esto ahora, Guille? Mira, 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 mira. Los niños caen acá, mira, mira, mira. ¿Cómo lo ves? Hola, Iván. Sí. Hola, Zenit. Lo siento, pero tengo que mostrar esto. Esto es pura arqueología, ¿verdad, Guille? Sí, ya de pronto ni se consigue. No. Y aquí terminaba, mira, mira. Esto es para mí, esto es un antecedente de Hill House. Acá está mi Berenice. Listo, ahora sí. Bueno, hola Iván, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de la obra It. It es de 1985, 1986. Y es, yo creo que la obra más icónica de Stephen King, que a su vez es uno de los escritores más icónicos de todo lo que es el terror en Norteamérica. Eh, porque, digamos, yo no sé si de pronto igual me gustaría que nos lo dijeran, si ustedes de pronto el contacto que han tenido con Stephen King, It,
Viene a ser por la serie que hubo en los 90 o por la película reciente que hubo en las dos partes o por el libro. El libro es mortalmente grande, son como 800 hojas. Y inclusive en el prólogo, el mismo Stephen King, muy fiel a su espíritu americano, él dice que él quiere escribir la novela más grande de todos los tiempos. Y obviamente, pues, It es bastante amplia, pero creo que su novela más grande de todas es La Torre Oscura, que no sé si alguno de pronto aquí la ley me da su comentario, pero también es gigantesca. No, la fantasma. Y mira, Luis, que hay una cosa con esta novela de It, y claro, es una novela tremendamente grande. Tanto así que algunas personas dicen que, claro, lo que pasa es que hay dos novelas dentro de esa. Yo creo que tanto en las dos últimas películas como en la serie de los 90, de 1990, lo tenía muy claro, ¿no? Y por eso viene en dos partes. Sí, la miniserie de televisión de 1990 tenía la parte de los niños en los años 50 y el segundo capítulo era ya los niños grandes, ya cuando son adultos. Algo similar a lo que pasa con las películas de los últimos años. Uh -huh. Entonces yo creo que fue una decisión dura editorialmente, pero que le funcionó a Stephen King. De acuerdo. Porque, pero mira que yo pienso que inclusive hasta algo más de la parte editorial, pues saludando. Hola Dani, hola Ángel. Eh, esta es una novela que es una novela de iniciación. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Guille, con eso, pero es una Ujú. novela de iniciación y pienso que por eso engancha tanto con los lectores jóvenes, porque It es el momento en que se pasa de los miedos de la infancia hacia los miedos de la adultez y que en cierto modo llegan a ser como los personajes, Bev, Stanley, Beverly, bueno, todos los personajes que hay ahí, cada uno tiene como una característica muy particular. Fíjate que no en vano hay uno que termina siendo humorista, porque fíjate que es algo muy de la infancia, asumir los miedos con humor. Otros, por ejemplo, el del tartamudeo, los asume generando, pues, digamos, ese tic, ¿sí? Entonces, pues, Ujú. pienso que obviamente cada uno de esos personajes va asumiendo una de como de las características que todos nosotros tenemos como en la infancia, ¿sí? Digamos, Eddie, Bill, Ben, bueno, cada uno llega a ser algo muy particular, inclusive el personaje, no me acuerdo cuál es el que se queda en el pueblo, haciendo toda la cronología de lo que pasa también es la memoria, para llegar efectivamente a la adultez y donde los miedos cambian Ese rotundamente. es Mike, ¿no? Es Mike, que es el que se vuelve bibliotecario, Ay, que es el único que queda en el pueblo. Ujú. correcto, correcto. Hola, Pau. Y mire que hay una cosa que, como les decía, para mí It es una novela de iniciación, porque es el punto en el cual se pasa de la niñez a la juventud y de la juventud a la madurez. Y en esas dos grandes etapas, los miedos se van cambiando. Inclusive hay un momento en el cual Pennywise dice una línea muy bella donde dice, tú ya no le tienes miedo al hombre lobo, ya no le tienes miedo a la momia, no le tienes miedo al monstruo de la laguna, le tienes miedo al cáncer, le tienes miedo al desempleo, le tienes miedo al divorcio, le tienes miedo a no saber controlar tus Ujú. hijos. Son otros miedos los que se viven en la adultez. Y creo que pronto por eso es que It es una novela que cree de uno. No, no sé tú cómo lo veas, Guille. Hola, Cata. No, sabes que estoy muy de acuerdo en esa visión, además como It se transforma en una metáfora, ¿no? Es una metáfora de nosotros, de nuestros miedos, es una metáfora también de ese paso que todos tenemos tan duro de la niñez a la adultez, y a mí me parece que estos niños de la historia tienen ese cambio en la vida bastante pronto. Sí, creo que están bastante niños y primero que todo, pues por la situación terrorífica a la que se enfrentan, enfrentarse a este monstruo, pero por otro lado también que cada uno de ellos parece que tiene una vida en familia terrible, ¿no? Mm, Tenemos, digamos, a Ben, que a Ben se le ha perdido su hermano. Tenemos a Beverly, digamos que
que es una chica maltratada por su padre, violada por su padre. Tenemos a Mike, que Mike ha visto morir a sus padres en un incendio. ¿Mm? Y así vamos viendo que cada uno de ellos tiene un trasfondo muy, pero muy dramático y que uno comprende que el paso a la adultez ya se está dando a la fuerza, por lo que les está haciendo vivir el mundo a cada uno de ellos. Y así como cortico en cuanto a cómo escribe Stephen King esta historia, hay una idea que él tenía y era que en la biblioteca donde él se la pasaba, había un corredor que separaba la zona de literatura para adultos de la zona de niños. Y él más o menos se inspira en esa metáfora de ese corredor, de ese pasillo que divide esas dos secciones de la biblioteca para crear la historia de It. It es ese pasillo, ¿no? Oye, Guille, la verdad las cosas como son de asombrosas. Imagínate que em, estaba yo leyendo un libro que se llama Todo sobre Stephen King. Hola Efraín, ¿cómo estás? Y hubo algo que me llamó la atención. Él decía que su mayor inspiración para It fue un relato corto que se llamaba Las tres cabras y el troll. No sé si de pronto Ujú. lo viste dentro de tus cosas. En el cuento lo que habla es Sí. de que hay un puente, como debajo de todo puente en este hay un troll. Y en ese troll está esperando a que pasen dos cabritas, una cabrita pequeña, una mediana y una grande. Entonces, dentro de pues, Stephen King decía que la primera que pasó fue la cabrita pequeña y que cuando el troll le dijo, te voy a devorar, le dijo, tengo dos hermanas que tienen más carne. Y cuando pasó la mediana, la misma cuestión, la mediana le dijo, no, viene una más grande que te la puedes comer. Y cuando llega la grande cordea el troll. Entonces, ese sentido del puente donde hay algo debajo. Fíjate que para mí es la escena central de Pennywise debajo del puente de los besos. Porque creo que es donde inclusive me parece que es la escena, una de las escenas más terribles, donde arranca la segunda parte, donde tres o cuatro homófobos arrojan a un gay y a su novio, arrojan al novio al agua, moribundo, y el que lo coge es Pennywise, y recuerdo que dice el cuento que le da un mordisco como un león. Me encantan esas metáforas. Y creo Ujú. que en ese momento es donde Pennywise se vuelve el troll del que siempre había hablado Stephen King. Y mira, entre otras cosas que esa es una de las escenas que aparecen en la novela y no aparecen en la película, No, ¿no? esa sí Eh, ¿Se aparece en la película cuando lo arrojan? sí, Guille. Así es que arranca Sí, la sí. segunda parte. Inclusive, Ah, ya. Ujú. Cierto, cierto. pero sí. Pues yo veo, Guille, que obviamente realmente hay mucha gente, yo no sé, tú que eres profesor de literatura, tú me lo dirás más. Em, la, Stephen King es un escritor que tiende a ser poco valorado por su prosa y por lo comercialmente que ha resultado. Pero a mí me parece que, por ejemplo, algo como It tiene muchas capas, tiene un componente psicológico tremendo. No sé tú qué opinas de eso, Guille. Es que mira que hay algo curioso con Stephen King, ¿no? Pues uno de los autores más prolíficos de los comerciales, de los más vendedores, porque realmente Stephen King ha vendido millones de copias de sus libros. Pero claro, Stephen King de pronto por su estilo de escritura, de pronto por el género en el cual escribe, por eso no lo vamos a ver nunca postulado, ni siquiera postulado, ¿no? Propuesto a un Nobel de Literatura, porque claro, en la literatura se suele hacer unas diferenciaciones entre la gran literatura, que a veces uno no logra saber cuáles son los límites de esa gran literatura, y la literatura comercial. Entonces a Stephen King siempre lo lanzan un poquito más para allá, aunque si uno se pone a pensar bien en los recursos literarios que utiliza, en la construcción de personajes que hace, en la forma en que estructura las historias, realmente es genial. Creo que es muy inteligente para llegar al lector de muchas formas diferentes. De acuerdo. Mire que, por ejemplo, aquí Catalina, Cata Galleta, nos dice que es un componente social y psicológico. Miren que, por ejemplo, en el caso de IT, hay un componente, bueno, hay varios componentes sociales. Uno de los componentes sociales más importantes es el tema
del racismo, del Ku Klux Klan. Eh, Creo que es uno de los, digamos, lo interesante de IT socialmente es que muestra la peor cara de Norteamérica, porque es una Norteamérica racista, una Norteamérica homofóbica, es una Norteamérica religiosa, pero de una manera asustadora, pues obviamente es proveniente de los cuáqueros que venían en la Mayflower, entonces es una misión religiosa tremenda, ¿sí? Y todo eso es lo que obviamente muestra IT como si fuera un espejo de esa peor cara de Norteamérica, y creo que eso es lo que hace que obviamente IT siga teniendo relevancia, ¿sí? Porque obviamente todo eso se sigue manteniendo hoy por hoy, ¿sí? Mira que, por ejemplo, los miedos, por ejemplo, el del morenito Mike, que es afroamericano, él dice de que él ve a sus padres morir en un incendio, ¿verdad, Guille? Que tú lo mencionabas. Pero Ujú. adicionalmente, el papá también había contado que cuando él estaba en el ejército, vio un pájaro muy grande que se llevó a uno de los Ku Klux Klan que lo perseguía. Entonces, a lo que yo quiero construir con esto es lo siguiente. Hay miedos que se pasan de una generación a otra y tú no sabes por qué. Porque tú no solamente heredas la diabetes, no solamente heredas el carro de tu papá, sino que también empiezas a heredar el miedo de tu papá, el miedo de tu abuelo, el miedo de tu bisabuelo. Y mira que esa constelación de miedos se maneja muy bien en IT, porque muchos miedos, que por ejemplo es en el caso de Mike, no los ha visto él, los vio fue el abuelo o el bisabuelo de haber sido perseguidos por ser afroamericanos en Estados Unidos. Y mira que esa cuestión de los medios yo creo que es una de las cosas más interesantes de IT y es como Pennywise termina siendo el reflejo, la transformación de los miedos de cada uno de los personajes, que a mí se me hace maravilloso, ¿no? Como a cada uno se le aparece de una forma diferente, le da un terror diferente porque sabe por dónde atacar, sabe cómo causarles el mayor miedo. Y bueno, yo he hecho conexiones también con autores de los que hemos hablado antes. Esto me puso a pensar en dos cuentos de Ray Bradbury. Entre otras cosas, pues Ray Bradbury es una de las influencias directas de Stephen King en su escritura. Y hay dos cuentos de las crónicas marcianas, uno que se llama La Tercera Expedición y otro que se llama El Marciano. ¿Y qué pasa en esos dos cuentos? Que los marcianos tienen la capacidad de transformarse en los seres queridos que han muerto o que han desaparecido de los seres humanos, o se transforma en algo que está en el interior de cada ser humano, al igual que lo que pasa en It, sino que en It ya no es los seres queridos muertos, sino los miedos de cada uno. Y creo que yo me ponía a pensar, bueno, si a mí me fueran a tratar de asustar, ¿cuál sería mi miedo? ¿Cuál sería el miedo escogido por It para asustarlo a uno? Pues el mío sería la DIAN, que me parece que es absurdo. Es decir, Pennywise se convierte en un funcionario de la DIAN y me muero. En- Tremendo. Dime. No, sigue, sigue. No, pero sí, la verdad, oiga, sería chévere. ¿Saben qué? Les voto esta pregunta. ¿Cuál sería su miedo más terrible si Pennywise les pudiera leer en los nervios? Me gustaría que acá nos los fueran escribiendo, que igual esa pregunta me parecería súper chévere como tenerlo en cuenta como para futuros cuentos, de verdad. Ya les dije que mi mayor miedo sería Pennywise convertido en un funcionario de la DIAN. Entonces, mientras hablamos, me pueden ir contando acá cuáles son sus grandes miedos. Um, ¿Qué les digo yo? Hay una cosa que me parece que es muy importante acá, que el tema de Pennywise, porque obviamente Pennywise puede transformarse en tantas cosas. Dentro de la lógica de construcción de Stephen King, él decía que para él quería hacer un libro en donde estuvieran todos los monstruos posibles. Entonces, por eso aquí hay un gran homenaje a la momia, al monstruo de la laguna, a Frankenstein, bueno, digamos, a todas A las Drácula. de monstruos. Y eso es Ujú. lo que realmente Pennywise se puede llegar a transformar. Inclusive dentro del libro llega a mencionar del tiburón. ¿Cómo será un Pennywise tiburón? ¿Tú te imaginas, Guille? No, es que yo creo que
en lo que se transforme es tremendamente miedoso, pero la elección del payaso es una elección genial porque es un miedo que de pronto muchas personas tenían, pero que no había sido utilizado con tal potencia en la literatura. Y por eso también no solo en la literatura, sino que después de It, en el cine y la televisión empieza a explotar esa idea de él como uno de los monstruos más temibles para el ser humano. Yo creo que queda prácticamente a la par de los vampiros, de otros monstruos que son más tradicionales. Es un monstruo muy del siglo XX, ¿no? Es un monstruo muy del siglo XX, pero que realmente uno sabe que a mucha gente sí le causa terror. Yo he hablado con muchas personas que me han dicho que le temen a los payasos. Y es algo que han repetido en muchas historias, ¿no? Esa idea del payaso asustando al niño. No, de acuerdo. No, yo le tengo, mira, yo en ese orden le tengo miedo a los mimos y a los cuenteros. Realmente me causan pánico. Saludo por acá a Pez Noir, a Victoria, a Welly. Hola, Welly. Mira, hay una cosa que a mí sí me parece importante porque yo pienso que obviamente hay un formato, digamos, el del payaso, pues conocido por Stephen King. Porque mira que los adultos nunca ven el miedo de los niños. Los niños le tienen miedo, a ver, digamos que es un payaso, digamos es una cara blanca salpicada de rojo y eso causa espanto. Pero lo que realmente causa espanto en un niño es que el adulto no vea el miedo que él ve. Y creo que esa es, por ejemplo, la nuez de la escena una de las escenas más fuertes en Stephen King, donde Beverly está en una edad muy particular, está pasando de niña a mujer. Y acá el tema de la menstruación es muy particular. ¿Por qué? Porque obviamente ella se acerca a un universo donde la sangre le causa impacto y obviamente le causa desde horror, vergüenza, muchas cosas, ¿sí? Entonces, aquí obviamente el papá le dice aquí no hay sangre, aquí no hay nada. Es decir, es la misma cuestión cuando un papá acerca al niño, a un payaso, y el niño llora, pero lo que más le asusta al niño es que el papá no reconozca su propio miedo. Aquí Cata, antes de cerrar acá mi comentario, él dice que si la figura del payaso sí fue inspirada por un asesino, lamentablemente sí. Realmente en los años creo que 70, yo no leo mucho esas cosas, pero parece no, Ujú. hubo un payaso que se llamaba Pogo. Y ese payaso Pogo fue una sensación en los tabloides porque resulta que mató a una cantidad de personas terribles, 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 y el tipo era payaso y animaba a los niños en los hospitales, pero era un asesino serial. Y supe que después Claro, se llamaba, y eso le que me atención a acordé, Stephen King. se llamaba John Wayne Gacy. Y creo que mata, si no estoy mal, 33 personas. Y está como el dilema, ¿no? No se sabe si los mató disfrazado de payaso o si los mataba con su personalidad real. Porque entre otras cosas, pues ustedes ven en internet a John Gacy, a John Wayne Gacy, este asesino, y parece el tipo más amable de este mundo. Uno no se lo imagina matando a alguien. Y es lo más terrible, ¿no? Y de pronto la idea del payaso también, que el payaso en teoría es creado para causar felicidad, para hacer reír, pero en el fondo puede tener cosas De acuerdo. malvadas. Sí, es como también la máscara que puede haber detrás de algo bueno y que, por ejemplo, en los asesinos seriales se ve todo el tiempo, ¿no? El asesino serial por lo general es un tipo que es agradable, que es amable con las personas, que es pinta, bueno, que tiene como ciertas cualidades. Dechada. Pero sí, quiero leer acá un miedo que nos escribe aquí Jaime, que dice que no sabe por qué, pero le causa, no es mortal, le causa pavor. Realmente, Jaime, estás como para que leas el cuento de los inmortales de Borges. Da pánico. Volviendo de nuevo con lo de IT, sí, la verdad, realmente nosotros acá tenemos una serie de niveles psicológico, social y el tema de lo que viene a ser Pennywise. Pero bueno, entrando dentro de lo que es la figura de Pennywise, a mí lo que más me causa asombro es
descubrir cuál es el origen de él. Hablemos un poquitico del origen de It. Realmente It, según cuentan en la segunda parte, hola Dianita, él llega por un asteroide a la Tierra, ¿verdad? Llega un asteroide, porque él llega de otro universo que se llama el macroverso. El macroverso dentro del mundo de Stephen King deviene mucho también del de Lovecraft, donde obviamente hay unos seres Ujú. que uno no puede uno entender porque superan digamos, el 3D, por así decirlo. Superan lo que vienen a ser como los sentidos en los cuales uno concibe un árbol, un perro. No, ellos son más. Tanto que la figura con la cual Pennywise o digamos, su figura real es la de una araña gigantesca y esa araña está preñada de huevos. Esa es como su forma terrenal de cómo uno podría entender lo que es él. Pero en realidad la figura de lo que viene a ser Pennywise dentro de ese macroverso es las luces fatuas. Y las luces fatuas es la que cuando las personas las ven encuentran sus peores miedos y flotan, se elevan. Eso a mí me parece, hola Juan, eso me parece que es algo muy, muy platónico, Guille, como el mundo de las ideas, de la luz y de la sombra. No sé tú qué opinas. Sí, ¿no? Y mira, digamos, eso de las luces fatuas, ¿no? Que supuestamente el que las ve enloquece. Tiene un poder especial. Y, y bueno, esa idea del macroverso que también lo hace uno pensar en ciertas referencias bíblicas, religiosas que tiene Stephen King para crear la novela. Yo me ponía a pensar que en el macroverso es creado por, bueno, no creado, pero hay una parte que es creado por el vómito de una tortuga. Eh, esa tortuga me hace pensar en el personaje sobre el cual hay cuatro elefantes y a la vez sobre esos elefantes está el mundo, que es una idea Griego. de las religiones en la India. Viene realmente de la India, ¿no? De hace miles de años y es la idea de que el mundo está sobre una tortuga. Me recordó un poquito como esa idea, esa aparición cuando describen el macroverso en las historias de Stephen King. Y algo que tú decías que me pone a pensar mucho y es claro, la conexión que tiene con Lovecraft. Otra de las grandes referencias de Stephen King, entre otras cosas, pues Stephen King también ha escrito algunas historias relacionadas con los mitos de Tulu. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que Stephen King tiene lo que se llama el Triángulo King, que son tres pueblos que quedan en el estado de Maine. Sí, tenemos Derry, obviamente que es el pueblo donde sucede la historia de It. Tenemos el pueblo de Castle Rock y el pueblo de Jerusalem's Lot. Ujú. Sí, es el Triángulo King en el estado de Maine. Y curiosamente, también algo similar tenía Lovecraft. Lovecraft tenía lo que se llama el Triángulo Lovecraft, sino que es en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, y estaba formado por Arkham, Ishmael, por Innsmouth, por Dunwich. Dunwich. Ujú. Exacto, entonces pues hay como eh, varios puntos de encuentro, ¿no? De Stephen King con varias de sus referencias literarias. Ya hablamos también, pues Luis mencionó algunos de los monstruos a los que hace homenaje. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Creo que hoy, sí, sí, porque mira que la verdad, realmente a mí ese inicio de cómo llega Pennywise a la Tierra, a mí me encanta. Y la verdad, pues me gustaría que, obviamente, si ustedes tienen como comentarios sobre lo que realmente creen ustedes que realmente es Pennywise, me gustaría mucho saberlos. Porque realmente esto genera muchas lecturas sobre si realmente Pennywise está muerto o no. Entiendo que en el último libro de Stephen King, creo que es el del visitante, creo que se entiende que realmente Pennywise, hola Camilo, realmente ha muerto. Pero obviamente, por ejemplo, creo que él tiene una referencia tremenda de Pennywise en El Cazador de Sueños, donde aparece una placa donde están los nombres de los perdedores y ahí también aparece clarísimo que dice Pennywise vive. Es decir, como que da a entender que Ujú. realmente no lo mataron. Hay una cosa que me parece importante de pronto mencionar dentro de Stephen King hay un gran componente simbólico.
No en vano, los perdedores son siete, ¿o no, Guille? Sí, eso sí, siempre tiene su simbología, ¿no? Stephen King, eso de que sean cierto número de personajes y también el hecho de que utilice niños. Ahí me llama mucho la atención de que utilice niños y no adultos en la primera parte de la historia, en la parte que sea en los años 50, pero también me recordó a otra historia de él que es la que se llama El Cuerpo, la que le hicieron una película que se llama Stand By Me, que también tenemos niños, que son cuatro niños, y precisamente también algunos de ellos parecen perdedores, en algo similares a lo que son estos personajes de It. No, y es que es así. Yo por eso, yo te decía, la verdad, realmente para mí It es una novela de iniciación. Iniciación es como, vuelvo y lo decía al comienzo, pero por si algunos no han llegado, una novela, una película de iniciación es esos tipos de relatos en los cuales el protagonista está siendo un niño y el obstáculo lo convierte en un hombre, ¿sí? Es decir, de cierto modo, las dificultades nos moldean como hombres. Realmente, digamos, ese abismo nos construye, ¿sí? Pero miren que hay algo que me parece que es muy importante como para que lo veamos acá. Beverly, Beverly significa el amor. Y fíjate que el amor, sobre todo dentro del libro, muestra que estos chicos, al estar todos, casi todos tan enamorados de Beverly, hay un momento dentro de la cueva que ellos, dentro del libro, claro, no dentro de la película, ellos tienen todos relaciones con Beverly, que es algo polémico dentro del libro, pero que a la vez tiene su sentido, porque realmente el amor o el sexo es lo único que te reafirma ante la muerte. Y eso lo sabían muy bien los griegos, ¿no? Ujú. Que es el famoso Eros y Tánatos, ¿no? Es decir, realmente cuando esos chicos se sienten que van a morir, esa reafirmación dentro del sexo, es decir, dentro del estado presente, ¿sí? Es lo que les permite a ellos sobreponerse y defenderse contra ese monstruo y contra esos miedos. No sé, yo lo veo así, Guillermo. Además que, no, mira que estoy totalmente de acuerdo, además que tiene que ver con la idea que tenía Stephen King en esa escena, ¿no? Esa escena tan polémica por fuera, tanto así que no ha sido puesta ni en la serie ni en las películas. Pero claro, el significado que tiene el momento, ¿no? Incluso yo creo que uno cuando lee en el libro uno entiende que ese es el objetivo de ellos. Es como poder terminar, hacer como un cierre de lo que ha sucedido, porque realmente esa escena que es una orgía entre todos los niños termina siendo un cierre de lo que ha pasado y también ya la entrada final a lo que es la adultez. Ahí termina ese ciclo que había empezado con lo que le sucedía en las casas, con el terror que tienen alrededor de la aparición de Pennywise, y esto lo cierra todo. Y ahí me parece muy interesante porque ya nos empieza a desarrollar otras ideas y es, claro, también Beverly tiene como más conexión con algunos de ellos, pero, pero bueno, es curioso porque uno empieza a leer la escena y pasa con unos bastante rápido, uno lo va viendo como en su timidez, cada uno con su personalidad cuando va a hacer el amor con Beverly y, y también hay como unos anuncios, ¿no? Que ya nos va a decir lo que podría pasar más o menos en la segunda parte, pienso yo, ¿no? Hay como unos guiños a esas relaciones, cómo se van a seguir desarrollando. Sí, además, mire que, por ejemplo, digamos, a mí me gusta que uno de los personajes, no me acuerdo cuál es, ya te digo, ¿cómo es que se llama el que es humorista, Guille? Eddie. Eddie. Ed, Ajá. no, se llama el humorista. Ben, no, No, yo no tengo memoria. Bueno, el caso es que el humorista, a mí me parece que cumple con un papel muy interesante porque realmente es ese sentido del humor lo que le, digamos, lo que permite a veces vencer un poco la muerte. Digamos, hay algo que me parece importante cuando de pronto ustedes de pronto les dé por leerse de nuevo si It o ver la película, es darse cuenta que cada uno de los personajes corresponde a un temperamento particular, lo que obviamente lo convierte en una alegoría. En una alegoría es cuando un personaje llega a significar el amor, como en el caso de Beverly. Otro significa la memoria, como el caso de Mike. Otro llega a significar el duelo, como el caso ujú. de
¿cómo es que se llama el que pierde al chico? De Bill, ¿sí? Que es el que tiene el tartamudeo. Ujú. Cada uno llega a Ok. significar algo muy particular, ¿sí? Y es algo que creo que es lo que realmente hace rica la literatura de Stephen King. Porque realmente algunos dirán que Stephen King es sangriento. Yo diría, no, no es sangriento. Realmente él hace de la sangre un símbolo. Y eso es lo que lamentablemente yo siento que los escritores que tanto eran plagiado e imitado a Stephen King quedan es como en la superficie. Es decir, como en nada, somos sangrientos. Porque... No, realmente la sangre es un símbolo. Desde el primer cromañón que enterró a otro y puso hierbas rojas para significar la sangre, porque era vida. Hasta Stephen King, la sangre es un símbolo muy fuerte. La gente a veces no lo entiende. Sí, estoy totalmente de acuerdo y además que creo que en ese nivel simbólico que trabaja Stephen King en It y yo diría que en otras de sus novelas también, es muy importante poderlo leer de esa forma. Precisamente Stephen King criticaba en algún momento cuando le preguntaban por esa escena de sexo y él decía que él no comprendía por qué había tanto revuelo alrededor de esa escena, se cosas más terribles en el libro que la gente no hablaba de ello, como la muerte de los niños, la violación del padre a Beverly, bueno, que hay cosas realmente más fuertes que la gente no entiende y él que es mucho más directo en estos casos. Mira, ya me acordé, Luis, de una cosa y es el de las bromas, el gracioso es Richie, Richie, que no nos vamos a acordar del nombre. Richie, pero también porque es que, claro, uno de pronto se casa más con algunos personajes, ¿no? De pronto, pues a mí me gusta el personaje de Bill, me gusta el personaje, obviamente, de Beverly, se me hace genial, el de Mike, hay personajes Georgie, con los que uno se casa más, el de Georgie, Guille. el de Georgie. Pero qué tal también, a mí un personaje que me traumatiza mucho y que yo creo que a veces no se le da el peso que es debido es el de Henry, el de Henry Bowers, el del pandillero este, que es tremendamente sádico, es tremendamente violento, se la pasa torturando al pobre Mike y a todo el mundo, ¿no? Es realmente un bullying, pero no un bullying suave, sino un bullying bastante fuerte el que le hace a todos los chicos. Y, y me gusta también la forma en que Pennywise termina utilizándolo como un aliado y a la vez como una forma eh, de llevar a cabo sus objetivos. Claro, sí, Es un personaje que se me hace tremendamente interesante y también traumático, ¿no? También tiene su propio trauma en la casa, al igual que todos los niños más pequeños. sí, pero mire que, por ejemplo, lo que tú dices es muy cierto. Realmente el caso de Henry Bower, y hay otro que llama Patrick, no me acuerdo el apellido, que también es otro psicópata tremendo, tienen una Mm, particularidad, realmente son demasiado crueles, son realmente crueles. Inclusive, la verdad me hace pensar, hay una frase de San Agustín de Hipona donde dice que la crueldad está en los niños, San Agustín de Hipona. Y resulta que estos chicos son particularmente crueles y creo que eso es lo más terrible de Stephen King, digamos como ese bullying, en donde obviamente ellos hasta mencionan, oigan, no hay adultos que los protejan, ¿no? Es decir, como que pareciera que todo ese racismo, toda ese bullying, esa agresividad de unos niños hacia otras está permitido, ¿sí? Porque obviamente dentro de ese universo de Derry, ellos ya han aceptado ese miedo y ese terror a prácticamente cada 27 años entregar un sacrificio. Hola, Pau. Hola. Lo que dice Cata, transmitir el miedo, sí, el miedo es contagioso. El miedo es absolutamente ujú. contagioso. Pero miren que hay una cosa, volviendo a King, que es importante tengan en cuenta que dentro de la mente de Stephen King existen mucho los dioses nativos americanos. Y entre eso está el tema del sacrificio, está el tema de la agricultura, está el tema de la tierra y el de los cambios, digamos, de las estaciones. Entonces, por esa razón, en muchos, digamos, los colonos que vieron a Pennywise,
los que fundaron a Derry, como en el 1800 algo, ellos lo ven como una deidad de la naturaleza y por eso es que aceptan ese sacrificio de cada 27 años, entregar, es decir, de que esta como una cigarra se alimente de niños y luego vuelva otra vez. Es decir, es algo muy, pienso yo que es algo muy, muy antropológico, la necesidad del sacrificio, ¿no? Y mira que claro, esa puede ser una forma de verlo, pero yo también lo veía por otro lado y es el ejercicio de la memoria en el ser humano, ¿no? Como parece que los personajes, incluso los niños cuando crecen, parecen haber olvidado el terror que vivieron. Y es como todo en la vida, ¿no? La gente termina olvidando los malos momentos, olvidando las cosas de pronto malas que hizo en su juventud y siguiendo adelante. Y a mí se me hace que juega mucho el olvido también ahí. Parece que a nadie le importara durante esos periodos de tiempo lo que ha sucedido con los niños en el pasado. Sí, parece que no hay investigaciones alrededor de eso, que nadie se ha preocupado realmente por llegar al fondo de qué es lo que ha sucedido en ese pueblo. Y que sean los niños, ¿no? Que son los niños los que finalmente terminan descubriendo el porqué. La verdad tienes Parecen ser los únicos La interesados. verdad, tienes toda la razón con eso, Guille. Realmente uno de los hilos conductores de esta novela es la memoria, el sentido de la memoria. Y otra vez nombrando a San Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona decía que la memoria estaba conformada por brillantes palacios y oscuras cavernas. ¿A qué vamos con esto? Realmente todos estos chicos han olvidado esas cavernas donde vivieron ese abandono, ese abuso, todo lo que vivieron dentro de la infancia y sobre todo que se han alejado de ese pueblo, han emigrado para luego esos mismos miedos los devuelven. A mí la verdad, a mí algo que me parece muy importante que de verdad todos tengamos en cuenta cuando leemos It es la transformación de los miedos. El miedo del niño no es el miedo del adulto. Tú de niño tú le puedes tener miedo al closet, de adulto le tienes más miedo a una peca porque te puede significar un cáncer. Entonces, es algo totalmente distinto. Y eso lo maneja muy bien Stephen King, porque realmente crea toda una curva, todo un arco dramático dentro de los miedos y esa psicología del personaje. Creo que eso a mí me parece que es lo más fantástico. Y que al final prácticamente se encuentra cuando muere Pennywise, prácticamente eso es un diluvio otra vez en Derry. Y fíjate que, vuelvo y te digo lo simbólico, digamos, una obra que tiene tantos elementos de sangre, también el elemento del agua es un elemento de limpieza. Es decir, cuando sucede el diluvio es una limpieza. La misma cuestión, cuando muere Ujú. Pennywise se desbordan todos esos canales porque esta ciudad está llena ¿de qué? De, de lagos, de todo, tiene muchos ductos de agua, todo eso se vuelve un diluvio. ¿O no, Guille? Mira, Luis, eso que dices de la limpieza se me hace interesante porque parece que fuera una limpieza cíclica, ¿no? Hay una idea de los ciclos, una idea que podíamos remontarla prácticamente a Platón, y esa idea de que las cosas se tienen que repetir una y otra vez, una idea que retoma después Nietzsche, que la va a trabajar maravillosamente también Borges en los cuentos de él. Y creo que es inquietante, ¿no? Este tema de cada 27 años regresa Pennywise otra vez a alimentarse, un tema que ya se ha trabajado mucho en el terror. Creo que son muchas historias las que trabajan esos ciclos, los ciclos en los cuales despierta la momia, despierta el vampiro, el monstruo. Sí, esos ciclos que nos regresan otra vez al terror, a ese terror que se olvida durante algún tiempo, pero que la única forma de que el ser humano lo recuerde es que vuelva a aparecer. Es como el terror, digamos, yo lo llamo hoy el terror de la pandemia, ¿no? Que de pronto esto ya lo hemos vivido cíclicamente muchas veces a lo largo de la historia, pero tuvo que reaparecer para que lo recordáramos, para que recordáramos que eso era algo que hacía parte de la vida también, ¿no? Como los otros terrores. Sí, de acuerdo, Guille. Bueno, Guille, hablando de otra cosa y que también me gustaría preguntarle a quienes nos están leyendo, ¿cuál fue su primer contacto con la obra de It de Stephen King? A mí me gustaría ver. Jenny nos dice, en el fondo todos siempre tenían el miedo, por más grandes es que estaban, tenían que eliminar el miedo.
Ok. Cata nos dice que el miedo del adulto se creó en el niño, lo cual es cierto, realmente nosotros tenemos miedos. Mm. De acá, a ver. Oh, quiero ver qué más nos dicen acá. Brandon nos dice de su miedo con el espantapájaros asesino. Mm, de acuerdo, realmente ese es un miedo muy particular, ¿no? Acá nos dice que, Brandon, tú te conectaste con It de Stephen King con la serie de los noventas. Guille, ¿tú en qué momento te conectaste con Stephen King? Con IT en especial creo que hace muy poco realmente, eh, directamente, ¿no? Indirectamente hace muchos años. Yo creo que siempre apareció desde mi infancia la idea del payaso monstruoso, el payaso que nos asusta. Y hubo un momento que fue cuando de pronto me conecté con él por primera vez, que fue hace 4 años, que fue cuando empezaron estas apariciones de payasos por todo Estados Unidos, que fue una vaina monstruosa, ¿no? Mm. Que aparecían payasos disfrazados en diferentes estados de Estados Unidos, salían incluso con armas, con hachas, con sierras eléctricas persiguiendo a la gente, y fue una cosa tremendamente tenebrosa. Y yo creo que fue el momento en que yo empecé a comprender la importancia de IT y tuve el deseo de acercarme a esta obra. Entre otras cosas, pues ustedes saben que eso llevó a que hubiera unas leyes muy estrictas en Estados Unidos acerca de la gente que apareciera disfrazada de payasos, los arrestaban inmediatamente porque causaban pánico y causar pánico es un delito en los Estados Unidos. Y esto fue tan fuerte que incluso es lo que lleva a que Ronald McDonald, esa mascota, esa imagen del payaso de McDonald's, deje de existir. Y es precisamente porque ya el payaso no era lo mismo de hacía 50 años, sino que se ha transformado, y yo digo que en muchos sentidos, como un efecto de la obra de Stephen King. Sí, yo creo que los payasos nunca van a volver a ser lo mismo. No. Eh, eh, es incluso algo curioso de esa época, en 2016, es las protestas de payasos en los Estados Unidos. Salían los payasos de verdad a protestar en contra de IT, eh, porque pues decían que lo que estaba haciendo era hablar mal de un gremio que lo que quería divertir a las personas y no causarles daño. Eso es cierto. Mire que por Y no sé, Luis, ¿y tú por dónde entraste a IT? la verdad, realmente, yo entré por las películas de antes, por las de como por la serie de los 90, igual que dice aquí Brando. Aquí Paola nos dice Ujú. que en la escena, sí, es traumática, en la escena de las duchas, en cuando sale del piso, siempre la aterró, sí. Eso es una mierda cuando entra ese berraco payaso por las duchas, esa vaina de mierda. A mí, hay una escena que a mí, creo que la escena que más me gusta, creo que el personaje que yo más cariño le tengo es a Beverly. Esa escena donde está Beverly dentro en el baño, y escucha en el lavabo, hay unas voces que hablan de que también va a flotar, y empieza a escuchar más voces de niños, y de pronto se acerca y empieza a ver cómo realmente ahí va saliendo un globo. Esa parte me parece que es espectacular. Realmente a mí la escena me parece que tiene mucha belleza porque conecta la simbología de la sangre con el miedo particular que tiene el personaje. Y por otro lado, a mí siempre me impactó esa escena. Realmente, siempre que miro, bueno, no siempre no, pero realmente a mí me gusta mucho mirar de pronto a veces como cuando yo veo un pequeño hueco, digamos, por ejemplo, yo veo un hueco en la tierra, a mí me gusta poner el ojo y mirar. Realmente, a mí esa sensación de ver como otro mundo me encanta, de verdad, realmente a mí me gusta, a veces hasta cuando voy a la finca de mi papá y encuentro que, digamos, hay unos huecos en la tierra, me gusta poner el ojo y mirar. Sé que los hacen los escarabajos, pero para mí es como mirar una capilla sixtina hecha en la tierra. Eso me impacta. Y esa parte a mí me tocó mucho con Stephen King. A mí me tocó. Súper. A mí esa parte me impactó. Y Guille, y bueno, de lo de la película,
¿A ti cuál es el momento que más te impactó? O el libro. A ver, El libro. hay un momento que me impacta, pero creo que se repite bastante. Hay un momento que siempre recuerdo mucho y es cuando este chico, el que es todo miedoso, se me olvida el nombre del que es todo miedoso, el que, si alguien no lo recuerda por ahí. Bueno, pero hay un chico en especial que es el que tiene asma, el que siempre está protegiéndose de todo, está asustado de todo el mundo, todo le asusta, ¿no? Stanley. Stanley. Y hay un momento en que él va solo eh, y pasa por la Ah, casa no, esta Edward. Edward. terrorífica. Edward. Edward. Cuando Edward va solo por la calle, ve la casa, es una casa que le asusta, pero sin embargo él entra solo. Y uno no entiende, digamos, el poder de atracción que tiene Pennywise para hacer que, a pesar de que los niños tengan miedo, se acerquen siempre. Y creo que desde la primera escena, ¿no? Cuando el niño de, cuando el niño que está con este impermeable amarillo se acerca, también el niño no se asusta, sino que se va acercando más y más a pesar del terror. Es como si el terror los acercara en cierta forma. Y a mí me impactó mucho este niño acercándose, entrando en esa casa, porque yo pensaba que si había uno de ellos que se iba a asustar mucho, que iba a ser traumática la experiencia, iba a ser para él. Siempre fue como mi gran preocupación en ese grupo de niños. Sí, De pronto esa es una escena que me gusta mucho, que me marca mucho. pero mira que hay una escena, ya que estamos hablando de todo eso, oigan, y de verdad, realmente coméntenos por acá. Yo no sé a ustedes qué les pareció esa escena en la cual creo que es Stanley, sí, es Stanley, cuando ya de adulto recibe una llamada de Mike, donde le dice que ha vuelto otra vez Pennywise y lo único que puede hacer Stanley es quedarse congelado de miedo y se corta las venas en su bañera y ahí termina. A mí me parece que es uno de los momentos más terribles que ya de adulto no puede superar sus miedos y se congela. Creo que me parece uno de los momentos más humanos de los personajes de esta novela. El suicidio como una negación hacia poder asumir de nuevo sus miedos. Sí, esa decisión lo deja uno pensando mucho, ¿no? Porque prefiere la muerte a enfrentarse otra vez a Pennywise. Así es, Es una decisión que pone a pensar mucho. así es. Realmente ese es uno de los momentos, yo creo que más fuertes de la película. Yo les quiero hacer aquí una pregunta, obviamente quienes nos están leyendo. ¿Ustedes han estado más del libro o de la película? Siendo ambos muy buenos productos. Yo, yo soy muy fan del libro, pero ustedes teniendo que escoger entre película o libro, ¿con cuál se quedarían? Yo les voy hablando, digamos, de lo del libro mientras tanto. Yo, Ay, mira esto que dice Brandon, que claro, que es muy cierto lo que dice Brandon, y es que el personaje ahí tiene una madre muy nociva que alimenta los miedos del niño, totalmente. Ese niño es la creación de esa madre, todos esos miedos que tiene él. Una madre terrible, ¿no? La que tiene este niño. uh-huh. Bueno, yo te pongo así rápido para que, digamos, nosotros, Luis, ¿qué escoges? ¿La película o el libro? Yo me quedo, yo me quedo con el libro. Yo me quedo con el libro, ¿sabes? A pesar que en la película me encantó la primera parte, me pareció muy bien trabajada. La segunda no, tal vez de pronto no me gustaba el elenco de actores, pero el libro me gusta mucho. Y acá es donde yo quiero defender mucho de nuevo la prosa de Stephen King. La prosa de Stephen King está muy bien lograda. No por sencilla, es desprolija, que es algo muy distinto. Está muy bien lograda. Y además que le da a uno un recorrido perfecto por toda la América de los años 50, que es algo que, pues Ujú. naturalmente, una película y un libro son dos productos culturalmente distintos, pero realmente It me quedo con el libro, Guille. ¿Tú con cuál te quedas? Pues que mira que ahí va a pasar lo que pasa con muchos libros y las adaptaciones, ¿no? Y es que obviamente el libro da muchísimo más información. La parte del origen, digamos, de Pennywise, uno no la tiene clara en la película, en el libro sí se aclara eso.
digamos, hay ciertas escenas fuertes como esta de la orgía de los niños que impactan mucho y que uno entiende como lector y que uno entiende lo difícil que es llevarlo al cine o a la televisión, pero claro, el libro va a ser mucho más completo. Pero mira que me pasa, a pesar de que me parece una muy buena película, me parece una buena película de terror, me pasaría diferente con otras obras de Stephen King, ¿no? Porque entre otras cosas, yo creo que Stephen King goza una muy buena suerte con las adaptaciones que hacen de él al cine, Mm. y es que tiene unas tremendas, digamos, a mí me gusta Stand By Me, me gusta Sueños de Libertad, que es la redención de Rita Hawthorne, La Milla Verde, y mi favorita que es Misery, digamos, yo creo que película que yo me repita cada rato es Misery, una película que me encanta, y que son películas que sí compiten mucho con el libro. A mí se me hace que It es muy difícil que compita la película con el libro porque, no sé, el libro tiene tanta información que necesitarían cuatro películas para poder ser como más fiel a lo que es la historia. Así es. Mira que, por ejemplo, aquí Camilo nos dice que es mejor el libro a pesar de que es muy extenso. Sí, de acuerdo, realmente el libro, Ujú. yo he pensado leérmelo en algún momento de mi vida, pero no ahora, que estoy como ocupado en otras cosas. Pero realmente el libro, ese libro crece con uno, Camilo, porque hay, digamos, no sé obviamente pues qué edad tú tengas, pero estoy seguro que cuando tú lo vuelvas a leer en 10 años, vas a encontrar algo distinto en ese libro. Y eso pasa con ese libro. Realmente ese libro es de los que va a crecer dentro de uno, porque es muy rico culturalmente por dentro. Digamos, todo lo que tal vez te parece extenso ahora, cuando lo vuelvas a leer, tal vez no te va a parecer tan extenso, sino más justo en lo que es en extensión, porque realmente tienes partes bellísimas. Además, lo bueno es que es extenso, pero no es difícil de leer. Es que hay obras que son largas y difíciles. No es leerse, digamos, el Ulises de Joyce, no es leerse, qué sé yo, La broma infinita de Foster Wallace. Esos libros que son tan complejos y que tienen una extensión muy similar a la Edith. Eso es lo rico de Stephen King también, ¿no? Stephen King puede parecer grande porque suele hacer unos libros gigantes. Sí, él suele hacer unas novelas muy largas, pero son fáciles de leer. Eso también permite que uno las lea con facilidad y sin preocuparse tanto por el paso de las páginas. Sí, Luis, tenemos ya creo que pocos minutos. ¿Cuánto nos queda? no sé, Guille, a mí no me... Pero Creo que ya estamos ya nos quedan al borde. todos. Saca el globo de nuevo. Humberto Eco ha entrado al chat. Ok, ¿Humberto Eco? qué nervios. Caramba. Mira, mira, Luis, una recomendación que no me podía quedar sin Dale, hacerla. Guille. Hay una película que se llama Payasos Asesinos del Espacio Exterior. Es una película de 1988, una película ochentera, pero me llama la atención porque, claro, retoma el tema del payaso que viene del espacio, pero esta vez no es solo uno, sino que son muchos payasos que vienen a comer humanos y específicamente se alimentan de la sangre de nosotros. Son como medio vampiros los payasos. Pues entonces es una película muy, muy divertida porque es ochentera, tiene terror, humor, ciencia ficción, tiene de todo, es muy, muy completa. Yo la vi. Yo creo que si uno le gusta ahí puede ser algo gracioso. ¿La has visto? Bueno, es genial, muy ochentera. No, horrible. Todavía tengo peso con esa vaina. No, horrible, horrible. Pero sí, bueno, ya que se está acabando esto, pues nada, un anuncio parroquial. Creo que ya esta semana pienso dar como el zoom de lo de la maldición de Hill House, pero como para que miremos esto de una manera más narrativa. Entonces, pues, como para que les voy a pasar como la información para que sumen al Zoom. Entonces también te espero ahí, Guille. Perfecto. ¿Qué anuncio parroquial tú tienes por ahí de tus cosas, Guille? ¿Qué cosas? Ah, bueno, de pronto los que estén interesados en ciencia ficción, en este tipo de temas, el miércoles vamos a iniciar un taller de ciencia ficción con un colectivo que se llama LEF.
Entonces, cualquier cosa, si están interesados en crear ciencia ficción y historias alrededor de esto, pues invitados al taller. Bien, bien. Pues nada, a todos los que han estado aquí, Paola, Iván, Brandon, Jaime, Camilo, Pau, Jenny, Catalina, de verdad, Sol, Ignacio, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. La verdad, realmente, como siempre les decimos, Guille y yo, este no es un espacio académico, este es un espacio más para conversar, para echar lobra, realmente, pues no. Creo que eso es como lo rico de este espacio. De verdad, pásennos por mensajes de pronto como otros escritores de los que quieran hablar. Ya, pues, hay uno del que me gustaría hablar, que es de la filosofía del mal. Yo no sé qué tanto te resuena a ti, Guille, ese tema. Es decir, pues Marqués de Sade, cosas así. Veo que obviamente siempre Santiago nos dice que si hablamos ¿cómo es que se llama ese escritor que tanto te gusta a ti, Guille? ¿De quién? Santiago. Pues yo sé, pero digamos ahorita me sonó la de Bukowski, también nos han hablado de Asimov, no sé si será ese que también nos han pedido en algunas ocasiones. Igual, bueno, tenemos una lista larga, ¿no? Que hemos ido sacándola adelante Sí, poco a qué poco. barbaridad. Igual si tienen más recomendaciones nos van contando. Sí, qué barbaridad. Pues de verdad a todos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Les deseamos una muy feliz semana. Y bueno, por mi parte, digamos, mañana publico otro relato de brujas en Instagram, como para que estén ahí pendientes. Entonces, nada, les deseo una feliz semana. Pásenla bien en su trabajo, en su estudio y un abrazo. Igualmente, feliz Chao, semana. Chao, Guille. chao. Me gustó verte. Y gracias por el... Igual, chao, chao. Gracias a todos ustedes. Les estaré avisando la fecha para lo del, digamos como la presentación para lo de la maldición de Hill House, si se quieren sumar. Obviamente ese sí ya va a ser un poco más, mmm, como más la revisión narrativa y semiótica de Hill House, como para que lo estén mirando ahí, ¿vale? Entonces, nada. Un abrazo, feliz noche, mucha suerte en sus semanas. Chao, Guille. Chao.